¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trazar la guayabera que me han hecho el favor de pedírmela en el canal. Y bueno, por fin se las voy a hacer. Vamos a hacer una guayabera. Esta guayabera está ya grande, pero siguiendo este proceso ustedes lo pueden hacer en cualquier talla. Muy bien, para trazar esa guayabera, ustedes tienen que tener los patrones básicos de su modelo ya hechos. Les voy a poner en la descripción del tutorial el link a donde puedan seguir el proceso y hacer un talle básico en medida de la persona a la que le vayan a hacer la guayabera. Muy bien, pues vamos a necesitar estos patrones básicos de delantero, espalda y manga hasta la línea de manga corta, porque esta guayabera va a ser manga corta. Y vamos a necesitar nuestra regla L, curva de sastre, curva francesa y nuestra regla para agregar costuras, además de las marcadores de diferentes colores para trazar. Este patrón básico está hasta la línea de largo cadera. El largo cadera se supone es la mitad de la pompa. La guayabera no es tan larga como una camisa de vestir. La camisa de vestir pues está diseñada para que generalmente vaya por dentro del pantalón, mientras que la guayabera va por fuera. Entonces, si este es el largo a la línea de cadera, solo vamos a agregar 10 centímetros más. Muy bien. Ahora vamos a marcar en donde vamos a poner las alforzas que caracterizan a la guayabera. Y eso lo vamos a hacer, vamos a marcar la mitad de línea de hombro, 14 centímetros, 7. Esos 7 centímetros los vamos a escuadrar hasta el largo de nuestra guayabera. En esta línea es donde vamos a separar nuestra guayabera para agregar lo que va a llevar, la distancia que vamos a consumir en las alforzas. Yo voy a hacer para esta guayabera alforzas pequeñitas de 2 milímetros. Por lo tanto, para cada alforza voy a agregar 4 milímetros. 4 milímetros y voy a hacer 4 alforzas de un lado y 4 alforzas del otro. En el centro voy a dejar 2 centímetros porque voy a agregar un bordadito que voy a hacer con la máquina casera para adornar más mi guayabera. Entonces, lo único que yo tengo que agregar de tela son lo que van a consumir las alforzas. 4 de un lado y 4 de otro, son 8 alforzas por 4 milímetros. Yo voy a agregar 3.2 centímetros. Para que no se me complique tanto, voy a agregar 3 centímetros y medio. Las holguras se agregan dependiendo el tipo de prenda que estamos haciendo. Yo voy a bajar a la sisa 2 centímetros. 2 centímetros voy a bajar la sisa para que la guayabera quede muy cómoda. Y que por dentro la persona a la que vamos a hacer la guayabera pueda llevar una camiseta interior y se sienta cómodo. Luego, de holgura hacia el costado para que le quede más flojita, porque este talle es al cuerpo de mi modelo. Entonces, para que le quede holgadita, cómoda, se pueda sentar sin dar el botonazo, vamos a agregar 1 centímetro de holgura en todo el contorno. Esto es holgura.
Afinamos la sisa con nuestra curva francesa hasta esa holgura que dimos, ya la tenemos afinada. Vamos a agregar hacia adelante 7 centímetros y medio, que es lo que yo dejé de distancia al empezar a trazar. Esto va a ser para la aletilla. Entonces solamente les voy a hacer las anotaciones para que cuando vean el video les quede claro. Aquí, si se fijan, yo dejé un poquito de distancia, no lo dejé recto, pero la voy a doblar para poder marcar exactamente. Son 3 centímetros. 3 centímetros, 3 centímetros y 1.5 de cruce. 1.5, 3 y 3. Eso me da 7 y medio. Y voy a doblarlo para poder afinar muy bien el escote. Una vez doblada la aletilla, voy a afinar el escote para que conserve la misma forma. Después agrego la pestaña de costura con la que voy a consumir. Recuerden que la pestaña de costura es para consumirse a la hora de confeccionar la prenda. Esto es solo para que ustedes puedan observar cómo va a quedar. De una vez ya la tenemos así lista. Muy bien. Ahora vamos a marcar los bolsillos. La guayabera clásica lleva 2 bolsillos arriba y 2 bolsillos abajo. La vamos a hacer de esa manera, con esa guayabera clásica. Además, vamos a recortar, porque lleva bata, vamos a recortar 2 centímetros de la pieza delantera, 2 centímetros, para unirlos, esta porción, este pedacito, 2 centímetros y 2 centímetros. Este pedacito lo vamos a agregar a la bata en la pieza trasera y van a bajar de esta línea que acabamos de hacer 2 centímetros más solamente para hacer una inclinación en la batita, solo para darle más diseño. Y ahí está. Luego vamos a marcar nuestro bolsillo superior, y ese bolsillo, recuerden, es como en la camisa. A partir de esta línea de sisa hacia arriba dejamos 2 centímetros, que generalmente en la camisa normal es donde va la bastilla. Entonces yo voy a hacer mi bolsita superior de 12 centímetros a la mitad de las alforzas. Este es el centro de las alforzas. Muy bien. El largo que yo le voy a dar a mi bolsita es de 13 centímetros. 13 centímetros. Aquí marco el cuadrado, que son 6 y
6 y el largo 13 centímetros. Pero para hacer ese pequeño angulito que tengo también en la pieza de la bata, voy a subirme 2 centímetros en el costado. Y simplemente lo uno al centro de mi bolsita. Ahí está. Esta es, así va a quedar ya que esté confeccionada, pero esta bolsita va a llevar las mismas alforzas que lleva el frente de la guayabera. Entonces también, ya que la separe, la voy a separar en papel de China, voy a agregar pestañas para costura y además una pieza que va a ir extra, que es la que me va a dar el diseño de mi bolsita, y que voy a dejarlo a 3 centímetros aquí para hacer estos son 3 centímetros. En el centro voy a marcar 5 para que me quede 2 centímetros más larga y poder hacer esto. Esta pieza se va a cortar extra de la bolsita también para poderla poner después de tener las alforzas hechas. Ahí está. Luego en la parte de abajo, y esta bolsita va hasta abajo, pero antes de trazar la bolsita vamos a trazar un pequeño adorno que va a llevar también en la parte de abajo y que nos va a servir. Lo vamos a marcar igual 3 centímetros, 3 centímetros hasta el centro y 5 centímetros en el centro. Y lo podemos, hay quienes lo trazan ligeramente en curvita también. A mí me gusta recto. Lo voy a dejar, de hecho, lo voy a dejar a partir de donde va a cerrar mi aletilla, que va a cerrar hasta aquí. Hasta aquí voy a dejar esta pieza y voy a cubrirla de esta manera. Muy bien. Ahora, estas piezas las vamos a separar, y aquí claro que todavía falta agregar pestaña para costura. Vamos a ubicar el bolsillo a partir de esta pieza, que también vamos a ponerla, el bolsillo de parche lo vamos a coser antes de doblar esta pieza. El bolsillo de parche inferior va a medir 16 centímetros de largo. Ahí lo vamos a ubicar. Y va a medir 14 centímetros de ancho. Por lo tanto, le vamos a dar 7 y 7, 14. 7 hacia un lado, 7 hacia el otro, 14 centímetros. El largo, 16 centímetros. Luego, por la línea de costado, si estos son 16, aquí voy a medir 14 para poder dar la diagonal a mi bolsillo. El mismo diseño que tiene el bolsillo de arriba, lo voy a dar abajo. Les voy a hacer las anotaciones para que lo tengan en mente. Esta bolsita mide 14 hasta este punto, 14 centímetros. El ancho aquí siguen siendo 14 y en esta línea 16. 5 centímetros para elevación en la parte de abajo, 3 centímetros, 3 centímetros. La bolsita
6 y 6, 12 y hacia abajo hasta el punto más bajo, 14 centímetros. Voy a separar piezas y agregar lo mismo que agregué los 3,5 que tenemos. Lo voy a poner aquí, 3,5 es lo que vamos a agregar en el talle delantero y en cada una de las bolsitas. También vamos a hacer en la bolsita inferior delantera, vamos a hacer el mismo diseño que hicimos en la bolsita superior. Ahí está. Esto es toda la transformación de la pieza delantera. Lo único que nos faltaría es agregar pestañas para costura. Esta guayabera la podemos armar con costura inglesa y dejar 1,5 centímetros de pestaña de costura, o como en mi caso la voy a armar con una costura normal. Esto es delantero. Muy bien. Ahora vamos a transformar nuestra pieza trasera, que nuestra pieza trasera pues va a llevar muy poca transformación porque todo el diseño está en la pieza delantera. Lo único que sí tenemos que hacer es agregar los mismos 10 centímetros que dimos en la parte de abajo para crecer un poquito nuestra prenda de la línea de cadera hacia abajo. Y en la parte de la sisa hacia arriba vamos a dar, bueno, primero vamos a dar la holgura, que recuerdan bajamos 2 centímetros la sisa y luego dimos una holgura de 1 centímetro en toda la pieza trasera. 1 centímetro. Esto es holgura, no es pestaña de costura, por favor ténganlo en mente. Ahorita vamos a separar las piezas para poder agregar pestaña de costura a la pieza espalda porque ya no nos quedó espacio, y vamos a afinar la sisa hasta la holgura. Luego, este largo sisa que tenemos ya transformado, que nos quedó hasta este punto, y son 21 centímetros, vamos a dividirlo en tercios. 21 entre 3 nos da 7 centímetros. En esos 7 centímetros es donde vamos a dejar el largo de la bata en la espalda, hasta esos 7 centímetros. Luego, si nosotros queremos darle también esa diagonal, se la damos. Vamos a dársela. Si ya no queremos hacer mayor diseño, subí 2 centímetros solo para dar la diagonal. Ahí está. Esto sería mi bata. Ahorita voy a recortar la pieza delantera para agregarla en este punto. Y bueno, hasta ahí sería toda la transformación de la pieza espalda. Solo me faltaría agregar pestañas para costura, porque hasta ahorita tengo holguras. La pieza espalda la puedo cortar a doblez.
En esta pieza espalda generalmente las guayaberas llevan una pincita para a los 10 centímetros sería el centro de la pinza para para las medidas de mi modelo, y voy a hacer una pincita para que se vea muy pegadito en la parte trasera, para que afine un poco más el cuerpo, porque la verdad es que en esta talla pues no hay mucha cintura, pero no importa, que se vea guapo. Guapo el señor que use esta guayabera. También podemos hacer la guayabera para dama, por supuesto. Es una prenda que también que la puede usar quien quiera usarla. Ya saben que no hay prohibiciones hoy en día. Cualquier prenda la puede usar una dama o un caballero sin problema. Solo es que él la quiera o ella la quiera usar. Ahí está. Esta es una pinza que voy a hacer física en la espalda. Ahora voy a recortar las piezas para agregar pestañas para costura, que es lo único. Tenemos aquí la manga, y en la manga vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la pieza delantera y trasera. Vamos a darle una holgura de 1 centímetro. 1 centímetro. En la parte del puño no vamos a agregarle más para que no quede muy holgada en el puño, que ya tiene la medida de mi modelo. Y aquí solamente vamos a afinar la sisa, igual que lo hicimos en la pieza de talle trasera y delantera. El adorno que hicimos en las bolsitas y en la parte de abajo de la guayabera también lo hacemos aquí en el puño de la manga, para que nos quede todo muy bonito, muy adornado. Muy bien, esto es toda la transformación de la manga, y ahora solamente vamos a agregar pestañas para costura en todo. Quiero mostrarles cómo voy a recortar esta pieza y la voy a unir a la bata espalda, y ya una vez que la una voy a agregar pestaña de costura donde sea necesario, porque aquí esto es pestaña para costura de sisa, pestaña de sisa. Esto lo voy a unir. Esta es la sisa, tengo que unirla en el mismo sentido con pegamento. Se las dibujo para que puedan ver dónde estaba originalmente
la pieza. Ahí y ahí. Esta es pestaña para costura. Muy bien. Ahora vamos a agregar, la voy a recortar toda y vamos a agregar pestaña de costura. Bueno, podemos agregar de una vez aquí en la sisa para recortarla. La vamos a recortar hasta aquí y aquí en el escote. Aquí tenemos espacio, aprovechamos y de una vez agregamos la pestaña de costura en esta parte. Esta es la bata y solo nos falta agregar la pestaña de costura en esta parte. Pestaña de costura, pestaña de costura, pestaña de costura y los bolsillos ya los tengo aquí separados y con pestaña para costura. Ahí está. Y esta es la piececita que le va a dar terminado aquí, muy mono. Y luego la bolsita inferior de esta manera. Ahora vamos a cortar por la línea la pieza delantera para agregar lo que vamos a consumir en las alforzas.
Ya tenemos aquí agregados los 3.5 y vamos a doblar haciendo coincidir estas dos líneas para marcar perfectamente el centro de las alforzas. Aquí tenemos ya marcado el centro. Recuerden que en la bolsita también vamos a hacer alforzas y por lo tanto también agregamos los 3,5 y marcamos el centro. Ahí está. Pero esta pieza la vamos a poner hasta que estén las alforzas hechas. Por lo tanto, a esta vista no le agregamos espacio extra. Ahora voy a trazar cuello y pie de cuello. Y para eso voy a medir mi escote delantero así con mi aletilla doblada y sin tomar en cuenta la pestaña para costura. Entonces, mi escote delantero mide 9 centímetros. 9 centímetros. Mi escote espalda también lo voy a medir. Aquí es a doblez. Así es de que aquí lo mido hasta la orilla, pero aquí lo voy a medir hasta este punto, antes de la pestaña de costura. Y mide 9.5. Escote, espalda, 9.5. Ahora voy a trazar el cuello usando estas medidas. 9 centímetros más 9.5 son 18.5, pues es la mitad del cuello completo. Entonces, 18.5. Esto es hasta el final de la aletilla. 18.5. Luego voy a dar el alto que va a medir mi pie de cuello, que son 3 centímetros. Luego voy a dar 1.5. 3 centímetros es el alto de mi pie de cuello. 1.5 es una pincita que voy a hacer para que orme muy bonito mi pie de cuello, mi cuello. Voy a convertir ese pie de cuello en un rectángulo. Esto va a ser a doblez y mide 3 centímetros. Luego aquí voy a marcar el 1.5 del cruce para botón y ahí voy a hacer la curvita para ese terminado redondito de mi pie de cuello. Y voy a marcar 2 centímetros y aquí 1 centímetro. Hasta esos 2 centímetros le voy a dar una forma redondita. Y este centímetro lo voy a perder. Recuerden que esto está formado por el escote trasero y delantero. El escote delantero fueron 9, el trasero 9.5. Hasta estos 9 voy a afinar, pero con una curva suave. Marcan la mitad, 4.5, y hasta ahí es donde van a afinar esta pequeña curvita de esta manera. Esto es el pie de cuello. Luego, como les comentaba, con la curva de sastre van a afinar esta pequeña pincita, desde la parte más curva en la pincita y la más suave donde inicia el 1.5. Aquí es 1.5 que fue
el cruce para botón. Desde donde inicia el cruce para botón, ahí pierdo esa pincita del cuello. Y hacia arriba voy a dar 5 centímetros. 5 centímetros y aquí lo voy a dejar en línea recta para que conserve ese piquito el cuello. Esta parte donde termina el cuello solo lo escuadro hacia arriba y hago esta pequeña diagonal al centímetro. 5 centímetros mide aquí y aquí en esta parte 6.5 porque es todo el rectángulo. 6.5, 5 centímetros, 3 centímetros el pie de cuello en todos los puntos. Ahora recorto y agrego pestañas para costura en las dos piezas, porque estas son dos piezas separadas. Ya tenemos todas las piezas cortadas para armar nuestra guayabera, que como ven es una prenda muy elaborada, pero es muy bonita. Les va a gustar ya que la vean terminada. Son muchas piezas, pero el resultado va a ser interesante. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por poner aquí en cada pieza que vamos a cortar y mostrarles cómo separé las piezas. Muy bien. Esta voy a hacer un poquito hacia acá porque me han dicho que se contamina la imagen. Ahí, ok. Esta es la manga y esta es la vista que va a llevar la manga. Esta es entonces la vista. La vamos a cortar 2 piezas tela, porque son 2 mangas, una de cada lado, 2 piezas tela. Ahí está la posición que va a tomar en la tela, es este. Luego esta es la manga. Esto nos indica, este triangulito, que esto es lo que va hacia la pieza delantera y que voy a cortar 2 piezas tela. Muy bien. Esto sería la manga. La hacemos a un ladito. Luego viene, de una vez voy a platicarles del cuello. El cuello que lo forma, el cuello que está formado por el pie de cuello y el cuello que vamos a cortar 2 piezas, porque el cuello va forrado a doblez, tela, y vamos a cortar una pieza entre tela. Del cuello vamos a cortar lo mismo, 2 piezas, tela, una pieza entre tela. Muy bien, el cuello listo.
Ahora vamos con la pieza delantera, que es la que más piezas tiene. La bata la vamos a reservar para la espalda, para que no se quede solita, sin piezas. Ok, esta es la pieza delantera de la cual vamos a cortar 2 piezas, tela. Muy bien. El bolsillo, vamos a poner 2 bolsillos, entonces vamos a cortar 2 piezas, tela. Este es el bolsillo superior. Aquí, como ven, tengo agregado el espacio para las alforzas y en el bolsillo también, porque el bolsillo va a llevar alforzas. Esta es la vista de la cual voy a cortar 2 piezas, tela. Es la vista que va a llevar el bolsillo y como ven es más pequeño porque lo vamos a poner hasta que cerremos las alforzas. Muy importante es marcar los puntos porque a la hora de cortar vamos a marcar estos puntitos en la tela de la camisa, en el delantero, para saber dónde vamos a ubicar la bolsa. Muy bien. La bolsa inferior, 2 piezas, tela y nada más. Quiero mostrarles aquí cómo ya tiene pestaña para costura, porque eso lo vamos a consumir. Es una bolsa de parche y lo vamos a consumir a la hora de poner la bolsa. Igual, muy importante pasar estos puntitos a la tela cuando estemos cortando. 2 piezas, tela, la vista del bolsillo inferior. La vista de nuestra pieza delantera de la bastilla con pestaña de la cual vamos a cortar 2 piezas, tela. Muy bien. Esto es todo del delantero. Ahora nuestra pieza espalda, que dejamos aquí para que no se quedara solita, le dejamos la bata. Esta es la pieza espalda que va a doblez y entonces vamos a cortar una pieza, tela, solamente porque está doblez. De la bata la vamos a cortar 2 veces porque nos va a forrar la pieza espalda y la pieza delantera en la línea de hombro y en la línea de bata en la pieza trasera. Vamos a cortar 2 piezas, tela a doblez. Muy bien. Muchísimas piezas las que lleva nuestra guayabera. No va a estar fácil la confección. Es una prenda complicada, no complicadita, tardada. Es una prenda tardada. Nos va a llevar un buen tiempo, pero va a quedar muy bonita. Espero que este tutorial de cómo hacer patrones para guayabera sea de su interés. Si es así, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal y compartir el tutorial.